Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí para invitarles a ver el programa Así Somos, dedicado a la dislexia, una dificultad específica del aprendizaje. Lo vamos a hacer, como siempre, a través de las preguntas de estudiantes de las 8 islas. En esta ocasión, las cámaras de Así Somos se han trasladado hasta La Graciosa, en concreto hasta el Colegio Ignacio Aldecoa, el único colegio que existe en la isla. Allí nos conocen de sobra porque vamos todos los años y también hay que decir que siempre se estudian con mucho mimo el tema que les toca. En este caso tuvieron que estudiar sobre la dislexia y una de las cuestiones que más les llamó la atención es la cantidad de personas famosas que tienen esta dificultad del aprendizaje. El alumno seleccionado para acudir a nuestro plató es Tiago, un joven de La Graciosa que, lo van a ver a continuación, se enfrentó sin miedo a las cámaras y a los focos de nuestro plató. Entrevistó a Jonathan e Irene. Son dos personas que tienen dislexia, pero con edades completamente distintas. Quisimos ver cómo es la dislexia en una joven de 13 años, como Irene, pero también en edad adulta, con Jonathan, que tiene 43 años. Una experiencia única e inolvidable que les invitamos a todos a que vean con nosotros aquí en Televisión Canaria. Juntos podemos seguir aprendiendo y visibilizando realidades cercanas a través de los ojos de nuestros adolescentes. Así somos, dislexia. Así somos. Hola, me llamo Tiago Ramírez Romero, tengo 12 años y vengo a representar al Liceo Ignacio Aldecoa de La Graciosa en el programa Así Somos, dedicado a la dislexia. Nos contó que varios famosos tenían dislexia y que es un trastorno específico en el aprendizaje, el cual se manifiesta a la hora de leer y de escribir. A ver, para mí yo creo que sirvió porque aprendimos más sobre una cosa que casi nadie en el colegio sabía. Hace poco tuvimos varias charlas y bueno, pues hablando un poco de eso. Bueno, sabía poco más o menos que te afectaba, o sea, te afectaba no, sino que era de escribir y de leer y eso, pero ya, y no mucho más. Es una dificultad que no es que te impida, sino que es más difícil aprender. Sí, porque hicimos un ejercicio en clase que era con la mano que escribías mal y escribimos fatal. Es complicado. Y también leímos al revés y también era muy complicado. Pues básicamente no sabía casi nada. De hecho, yo soy una persona que a veces me enredo al hablar o en leer y siempre le decían a ese tipo de personas, eres disléxica, pero le decían en forma broma, más no era que uno sí. Pero ahora que vimos el tema y empezamos a saber más, vimos que es un tema importante. Bueno, es una dificultad más que todo para escribir y para leer, o también para hablar en público y esas cosas. No sabían a qué afectaba, pero sabía que existía. Es un trastorno que puede ser hereditario, que te afecta tanto a la escritura como a la lectura. Antes no sabía que existía y eso, pero no sabía mucho. Uno que es hereditario y otro que te puede entrar desde que eres muy, muy chiquitito. Es una dificultad al escribir y al estudiar. Que les cuesta escribir y al leer. Pues sabía que era una dificultad al hablar, pero no sabía más nada. Pues la dislexia es un trastorno que dificulta a la hora de leer o de escribir. Por ejemplo, Thalía, que es una actriz y cantante mexicana, que ella tiene dislexia desde muy pequeñita porque le vino de manera genética. Pero ella agradece parte de su carrera a la dislexia.
él es otro de nuestros protagonistas. Hola, muy buenas. Jonathan e Irene, que también es otra de las protagonistas. Vamos con la previsión del tiempo porque efectivamente tenemos calor, aunque eso sí, tiene las horas contadas. 7:11 para volver. Yo, a nosotros dura 7 minutos. Todo ese bloque dura 7. 30 segundos. 30, ¿verdad? Ahí tenemos a Miriam, Irene. A mí solo sí. Mi nombre es Jonathan Barrero, estudio ingeniería y estoy en este programa porque tengo un trastorno de dislexia. Es un trastorno que tenemos ciertas personas en la mente que nos cuesta escribir, nos cuesta a veces relacionar sonidos con letras y nos dificulta a la hora de un posible trabajo o en la educación, sobre todo al comienzo, lo que es en la etapa del colegio. Hola, soy Irene Hernández Méndez, tengo 13 años y estudio en primero de la ESO. Tengo dislexia. Me llamo Tiago Ramírez Romero, tengo 12 años, estoy en primero de la ESO y estudio en el Servicio Nacional de COA de La Graciosa. Si les cuesta elegir las cosas, por ejemplo, cuando van a salir de su casa a elegir la ropa, o de pequeños lo que querían ser de mayores. Si le influyó la dislexia en sus estudios, o sea, a la hora de estudiar y esas cosas. ¿Se han reído por tener la dislexia? ¿Cómo te sientes al hablar abiertamente con otras personas sobre la dislexia? ¿Cómo te sientes al tener dislexia en un mundo donde es importante la lectura y la escritura? ¿Cómo les afecta la dislexia en su vida diaria? Mi pregunta es si han podido mantener su trabajo o estudios a pesar de la enfermedad que tienen. ¿Cómo y cuándo se enteraron que tenían dislexia? Que si han tenido alguna habilidad gracias a la dislexia. La dislexia le ha servido para desarrollar alguna fortaleza. Que si se siente diferente a los demás por tener dislexia. ¿Alguna vez ha tenido experiencias negativas o dificultad por tener dislexia? ¿Qué herramientas o recursos utilizan a la hora de leer o escribir en público? Que si la dislexia les ha dificultado a la hora de estudiar o de encontrar trabajo. Si la gente te trata diferente por tener dislexia. ¿Qué dirías a otra persona con tu mismo trastorno? ¿Te has sentido inferior a los demás, es decir, al momento de leer o escribir? Vengo de La Graciosa hasta la televisión canaria para entrevistar a Irene y a Jonathan. Y la primera pregunta que les tengo es ¿cómo y cuándo te enteraste que tenías dislexia? Pues yo me enteré que tenía dislexia hace un año y poco, debido a que mi hijo tenía problemas también en el colegio con el tema de la lectura, iba muy atrasado. Y bueno, al final para mí lo que tenía mi hijo era algo normal, pero claro, normal para mí. ¿Y tú, Irene, cuándo te enteraste que tenías dislexia? Pues yo me enteré a los 8 años más o menos, porque como mi madre tiene dislexia también, ella vio algo en mí que decía que esto es raro, aunque a ella también le pasaba, y me hicieron las pruebas. También es verdad que yo en segundo, más o menos de primaria, yo le decía a mi madre, en un momento corto, porque ese problema se arregló, pero yo le decía a mi madre, mamá, es que tengo un problema, yo no leo como todos los demás. Entonces, ahí me hicieron las pruebas y pues mejoré en ese respecto. ¿Cómo te afecta a ti la dislexia en tu vida diaria? Bueno, pues me afecta bastante.
me afecta bastante, sobre todo en todo lo que tiene que ser escritura o lectura, ¿vale? No es que me impida, pero sí que me lleva más tiempo que una persona normal. De hecho, el por qué estudié una cosa y no otra va vinculado a ese aspecto, ¿vale? Para mí lo que son las ciencias puras, física, matemática, es mucho más sencillo. No sé si más sencillo que una persona normal, pero sí mucho más sencillo que lo que me puede costar a lo mejor unas asignaturas de letras. Entonces, todo lo que me lleve, lo que es lectura, me va a llevar un poco más de tiempo que alguien normal. ¿Y tú? Pues al leer un texto que me mandan del colegio, de tal, es verdad que tengo que leerlo lentamente, porque si no a lo mejor me confundo y hago la actividad mal solo por el tema de la dislexia. Por eso en los exámenes normalmente lee las preguntas en alto, para si yo leo la pregunta mal, tener en cuenta lo que dijo el profesor, para no suspender un examen por exactamente no leer mal la pregunta. ¿Te sientes diferente a los demás? Bueno, diferente sí, pero a la vez que normal. O sea, no es algo que me impida desarrollarme ni en una profesión ni en mi día a día. Pues bueno, es como a lo mejor una persona puede ser mejor en fútbol o no. Pues bueno, yo soy un poco peor leyendo, puedo llegar un poco más tarde, pero voy a leerlo igual. Entonces no me impide. Son carencias o dificultades, pero igual que puedo tener otras virtudes o fortalezas. No sé si Irene piensa igual o ha vivido lo mismo que yo. Sí, yo creo que también, porque al final yo nunca me he sentido diferente, porque al final yo no he dicho al respecto de que tenga dislexia en el colegio, no simplemente porque no ha salido el tema, porque si no me daría igual decirlo. Ahora es cuando los compañeros saben que tengo dislexia, porque normalmente cuando hago una presentación o algo, a lo mejor me confundo de palabra o de algo, a lo mejor me corrigen y yo le digo eso. Y a lo mejor pues normal, pues no me siento diferente a los demás, porque al final todo el mundo es diferente, cada uno es como es. Correcto. Otra pregunta que tengo es, ¿te has sentido inferior al leer o al escribir? Sí, toda la vida. Es triste, pero sí. De pequeño, sobre todo. En mis años, yo tengo ahora mismo 43 años, voy para 44, y en aquella época no había todas las ayudas que habían. Estaban los burros como yo, que no me repitieron mucho, y demás. Hoy en día, pues, gracias a Dios, por ejemplo, mi hijo ya sabemos lo que es, tiene 8 años, no va a tener que pasar lo que pasé yo hasta llegar a la universidad, en la que yo pensé, bueno, pues me soy un poco más corto, no llego. Ya después cuando llegué a la universidad, que era todo mucho más física, mucho más matemáticas, más números, digo, coño, tonto no soy. Saco buenas notas, me sé defender, y ahí empiezas un poco pero sí que es verdad que pasas mal, porque quiera o no, todos nos comparamos. Y ser siempre el último en hacer un examen, siempre llegar tarde a la hora de hacer un dictado, que se hacía antiguamente mucho, la profesora se ponía a dictar y tú dices, y no llego. Y cuanto más corrías, más te equivocabas en palabras, que es uno de los problemas que tenemos. Entonces, la respuesta sí. No sé si Irene siente lo mismo que yo, o a lo mejor como ella estaba un poco más encausada, te ha costado menos. Sí, la verdad es que eso es importante. Tener en el cole se tiene que realizar las pruebas de dislexia si notas algo diferente en un niño temprano, por así decirlo, porque a los 8 años es más o menos cuando se tiene que detectar, porque al final es cuando te va a ayudar más, porque es en el crecimiento de la lectura. Entonces ahí tiene que los profesores y el profesorado tiene que estar atento a esos tipos de tal. Pero yo creo que a mí no me he sentido muy diferente. Es verdad que en un corto momento sí me sentí diferente a los demás, pero es verdad que ahora hay muchas niñas, como yo he estado yendo a la pedagoga y hace un montón de años, ya llevo 4 años, es verdad que a lo mejor como yo avanzo con la pedagoga tal, creo
puedo creer que a lo mejor no es cierto, pero hay algunos niños o niñas de mi clase que creo que leen más lento que yo. Entonces, a lo mejor la pedagoga me ha ayudado bastante en ese sentido. ¿Ustedes han sufrido acoso escolar? Complicada la pregunta, es fácil y es complicada. Al final, ser el patito feo, como quieras llamarlo, porque no eres el más rápido, siempre te van tachando, pues ya te digo, en mi época, pues no, en los años 80, pues nos llamaban el burrito, y te adaptas. Entonces, pues bueno, te haces el gracioso o haces ciertas cosas un poco para seguir en esa dinámica con el resto de compañeros, que no te tachen de ese defecto o esa carencia, por llamarlo de alguna manera. Creo que Irene a lo mejor ya no ha sufrido esa capacidad, no, porque, claro, yo soy la más alta del curso, yo soy muy alta y los niños de mi clase me llegan por aquí. Entonces, al final siempre me han tenido como un respeto, no me han dicho nada, porque si no se la llevan. Y pues no, siempre he mantenido un respeto, y yo creo que eso también es muy importante, que los colegios den esa ayuda. Exacto, ese aprendizaje a los que no tienen dislexia, a los que lo tienen, porque al final siempre está bien saber los problemas que hay en el mundo, porque al final es cultura general. ¿Y les ha influido a la dislexia a la hora de estudiar y de mantener los estudios? Muchísimo, muchísimo. De hecho, es por qué estudié una cosa y no estudié la otra. Yo sé que mi capacidad, a lo mejor para haber estudiado Derecho, no lo hubiera sacado la carrera. Porque una asignatura es una carrera que es mucho más de letras, y sé que me iba a costar, y probablemente no sé si lo hubiera dejado. Es lo más probable que lo hubiera dejado. No por capacidad intelectual, sino porque lo que te cuesta, porque lo que tú tardas en 1 hora, yo a lo mejor tardo 1 hora y media. Si tú sumas el día a día, pues, ¿me entiendes? Te va costando y te va dando... Creo que lo que te vas a adaptar en los estudios es igual que en la vida. En mi trabajo, todo me he ido adaptando a lo más fácil. Bueno, pues si lo que me cuesta es todo lo que es lectura y escritura, pues me dedico a lo otro. Cálculo. También hay muchos disléxicos que se superan a ellos mismos, que a lo mejor son presentadores de un programa y cosas así. También pueden escribir libros y cosas así. Todos los disléxicos no son biólogos y científicos. No todos. Hay algunos que se superan a ellos mismos. Y no hay que, por ser disléxico no puedo trabajar de presentadora. Pues no, pues si te lo curras y si te llevas bien eso, pues adelante. De hecho, hay muchos genios en la ciencia que se cree que son disléxicos, sí, como Newton, Albert se supone Albert Einstein. Jonathan, en tu caso, ¿la dislexia te ha condicionado a la hora de tener trabajo y a la hora de encontrarlo? Sí. Y también de mantenerlo. Sí. ¿Cómo te sientes al hablar con otras personas sobre tu trastorno? Me da igual, yo he vivido toda la vida con ellos, así que puede haber alguien que no le guste, o sobre todo cuando tienes una edad menor, pero ya a mi edad la verdad que no me importa. No sé si a lo mejor con la edad a lo mejor de Irene probablemente sí me costaría un poco más, porque la gente, quieras o no, dice, ¿qué es eso? Es rarito. Yo en tutoría, por ejemplo, en mi clase hay 1 hora, media hora de cómo que damos los buenos días y todas esas cosas. Y yo he dado charlas a mis amigas sobre la dislexia. He dicho, mira, pues la dislexia, tal, no sé qué, y ya se me quedan atendiendo, y también a mi familia, a mis primos. Yo se lo digo a todo el mundo, porque nunca está mal saber cosas diferentes y que hay que saberlo, porque nunca está de mal. ¿Cómo te sientes al tener dislexia en un mundo en el que es importante la lectura y la escritura?
Yo creo que hoy en día, con las nuevas tecnologías, ha cambiado mucho. Ya hoy en día trabajas en un ordenador, tienes mucha comunicación, o sea, respecto a la parte de hace muchos años. Hoy en día todo es mucho más por teléfono, algún correo en el que el ordenador te ayuda, ¿sabes? No vas a tener falta porque ya el propio ordenador te la corrige. También es verdad que ya a medida que vas avanzando en años, pues ya vas corrigiendo. Lo complicado es cuando eres pequeño, que todavía no tienes una base, un trabajo. Al final, pero creo que las nuevas tecnologías, los disléxicos, nos van a ayudar mucho. Por eso es importante detectar temprano la dislexia, porque 4 años se nota mucho. Empieza a marcarlo. Sí, se nota muchísimo. A mí me ha ayudado demasiado. Yo creo que sin la pedagoga no hubiera estado donde hubiera estado. No hubiera tenido esta seguridad en mí misma y no hubiera sido igual. ¿La gente os trata diferente? Bueno, yo creo que cuando eres pequeño sí. O en mi época, claro, también es que yo vengo de otra época, ya por ejemplo, Irene pues ya se va trabajando, ya hay otras personas que a lo mejor no todos tus profesores conocen este síndrome, pero sí hay alguno puntual en el colegio que te dice, igual es dislexia, vamos a ver si le hacemos las pruebas. En mi época sí que era diferente y te trataban diferente, porque a mi madre siempre le decía, él no estudia porque no quiere. Era como un concepto de, él es listo. Claro que soy listo, ¿no? O sea, soy listo, pero quizás en unas partes soy más y en otras me cuesta más. Entonces siempre parecía que yo no quería hacerlo. Que yo no es que no quiera hacerlo, sino que me cuesta. Y no es algo porque yo decida o no decida hacerlo, sino mi mente, hay cosas que le cuestan más y otras que les cuestan mucho menos. También es verdad que cuando, por ejemplo, me dan un folio lleno de texto, yo ese texto no voy a poder sacar información, porque en ese texto yo voy a ver todo, o sea, letras, y yo me voy a quedar como, ¿qué dice aquí? Entonces, por ejemplo, mi pedagoga en ese caso me dio un ejemplo de dividirlo por párrafos. Lo divido por párrafos, me leo ese párrafo, saco una conclusión de ese párrafo y ya ahí hago el esquema, porque si lo leo todo seguido no me voy a enterar. Entonces, yo leo párrafos. En ese párrafo a lo mejor lo entiendo mejor porque es más pequeño, entonces yo lo leo mejor. No es lo mismo leerme un libro todo lleno de páginas a leerme un libro que tenga bastantes páginas pero que tenga menos texto. ¿Qué herramientas o recursos utilizas a la hora de leer en público? La verdad que por suerte ya en mi etapa de vida ya no tengo que leer en público. Lo más que me toca es quizás hablar o hacer algún tipo de exposición, y en eso la dislexia no es un problema. O sea, creo que la dislexia no va asociada con la inteligencia. Entonces yo sí tengo que hablar de algo que es mi día a día, lo hago con facilidad. No requiero tener un documento para tal, me lo voy a saber de memoria. Yo es verdad que yo soy muy nerviosa cuando voy a exponer, pero como todo en general, pues yo lo que hago es, a mí no me resulta un problema exponer, porque yo lo que sí es, a lo mejor si me trabo con una palabra la digo y ya está. A lo mejor si me olvido o tal, tengo la presentación o un papel con resúmenes que me hago así, me lo leo y ya me acuerdo perfectamente. Pero es verdad que yo antes, cuando era pequeña, no salía a exponer, ni salía a escribir un texto, vamos, ni aunque me pagaran. Yo eso me costaba mucho porque no tenía esa seguridad. Entonces yo no exponía ni leía, yo rezaba porque no me tocase leer y así hasta que fui a la pedagoga y me detectaron la dislexia. ¿Y la dislexia les ha servido para desarrollar alguna fortaleza? Ya te digo, bueno, lo que hemos hablado, yo creo que la parte de la dislexia, sobre todo la gran mayoría de los disléxicos,
tendemos a ir a ciencia. Y la ciencia normalmente, bueno, en mi época se llamaba ciencias puras, no era algo fácil para el resto de... Todo el mundo odiaba matemáticas, y siempre me acuerdo, yo odié matemáticas, y digo, pues matemáticas es mi asignatura favorita, era un bicho raro. O física, una cosa que era simple. Y te das cuenta que, pues no, mira, pues no están... Hay otras personas que les cuestan y a mí no. Es verdad que a mí el tema de las matemáticas, a mí las matemáticas me gustan, pero es que muchos compañeros, no es decir que todo me salga bien de las matemáticas y que todo lo entiendo, no. Hay cosas que no entiendo, pero me lo explican de otra forma o mejor explicación y ahí se lo entiendo mejor. Hay muchos compañeros en mi clase, ay, toca matemáticas, tal, no sé qué rollo, pero a mí me parece guay, encima la profesora que tengo me gusta mucho cómo explica y cómo hace las actividades y me parece muy, muy guay. ¿Qué le diríais a otra persona con dislexia? A otra persona con dislexia yo creo que nada. A otra persona que sea disléxica y no lo sabe, sí. Por eso he insistido tanto en el colegio, en el que todos los profesores y colegios puedan ayudar a esos niños y no digo que facilitarles, porque no hay que regalar nada, pero sí ayudarlos, simplemente con, ya te digo, con cómo corregir o cómo evaluar. O sea, el conocimiento tiene que ser el mismo para todos, pero depende cómo lo preguntes, si es escrito o es oral, cambia. Te voy a poner un ejemplo es cuando, por ejemplo, si yo a ti te quito las gafas, ¿tú me puedes ver con las gafas? No. Pues es exactamente lo mismo, ¿eh? A los disléxicos hay que ponerles unas gafas para que puedan ver si ellos no tienen las gafas, o sea, esa ayuda de esto no van a poder ver. Les va a costar mucho más que a los demás y esa no es la idea. Pues ya hemos terminado. Un placer, la verdad. Gracias por venir aquí y nada. El año pasado había una niña en mi clase que tenía dislexia y le costaba mucho aprender, iba como más lento y siempre le teníamos que ayudar. Es como un trastorno del aprendizaje que pues es como que aprendes más lento y cuesta más hacer las cosas. Sé que es un trastorno específico del aprendizaje y sé que hay dos tipos, que es el adquirido y el evolutivo. El adquirido es el que se hereda, es decir, el que naces con ello, y el evolutivo es que lo puedes desarrollar. Destaco a Agatha Christie porque, a pesar de ser disléxica, publicó 49 novelas y muchos libros. Me resultó así como muy impresionante porque, como los disléxicos se les dificulta escribir o hablar, pues me resultó muy eso que ella escribiera muchas cosas. Yo les diría que nada es imposible, que todo es ponerse y que pues que si tú te lo propones lo puedes conseguir. Pues preparar la clase de dislexia, pues como todas las clases, o sea, es intentar que el alumnado esté involucrado. Con este tema lo que hice fue cambiar un poquito la metodología de trabajo, porque siempre le daba toda la información al alumnado y ellos la recibían y ya está. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo esa información desaparece, entonces el cambio que hice esta vez fue plantear una serie de preguntas y decirles, dividirlos por grupos y que cada uno buscara pues qué es la dislexia, qué tipos hay, si es hereditaria, qué cosas son los mitos de la dislexia, y entre todos hicimos pues la puesta en común. Aparte de eso les hice como dos actividades, que una fue que con la mano
que no escribían directamente, cogieran y escribieran un dictado. Yo les iba dictando, y entonces para que ellos se metieran un poquito como de empatía contra estas personas, hacia estas personas, un poquito de empatía. Profe, no puedo, esto, que nada. Digo, no, digo, esto es para que ustedes se metan en la piel de la persona que tiene este tipo de problemática. Otra actividad que propuse fue la lectura al revés de un libro en otro idioma. Claro, les resultó, y las risas, digo, para que ustedes vean cuando esta gente se enfrenta a personas como ustedes, compañeros, digo, porque afortunadamente no tenemos ninguno, vean la sensación que sienten ellos o que pueden sentir ellos a la hora de presentarse en público, y la vergüenza, porque no significa que tengan una discapacidad o que tengan un retraso, no que sean que menos inteligentes que ustedes, sino simplemente que ellos ven las cosas como nosotros, pero después falla. Hay una rutita ahí que falla, que es la que le hace a ellos hablar de forma distinta. Bien, ha sido la primera vez que he venido a la televisión y bien. La verdad que buenas respuestas y eso. Pues muy bien, ha sido una experiencia que nunca se va a volver a repetir y estoy muy contenta. Me parece muy correcta las preguntas y yo creo que ha sido muy guay. Hay muchos, la verdad que demasiados que tienen dislexia, porque al final la dislexia es, por así decirlo, normal en la sociedad. Pues muy bien, la verdad que muy bien. El presentador hizo una buena presentación, mi compañera también de dislexia, la verdad que muy bien. Y muy agradable y muy arropado, y doy gracias también por estar aquí, poder visualizar este trastorno que tenemos ciertas personas, que al final es un porcentaje alto en la sociedad, y sobre todo eso agradecido y a todo, tanto a la Televisión Canaria como a Dislecan, quien fue quien me dijo que me presentara como ejemplo de este trastorno. Las preguntas de Tiago muy bien, muy bien. Yo creo que no se dejó nada en el tintero, algo muy trabajado. Se ve que llevan tiempo ahí buscando y formándose bien para hacer las preguntas exactas que nos deberían de hacer. Así somos. Así somos. Toma uno. Venga. Acción. Soy Tiago Ramírez Romero. Presentación, Tiago, toma uno.